Transcurrían los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Éramos rehenes de las SS. Nosotros, las mujeres y los hijos de la resistencia, junto con famosos opositores a Hitler de toda Europa. Suficiente para matarnos a todos. Estábamos en plena odisea a lo largo del caído Tercer Reich. Nunca supimos nuestro destino. El miedo, la incertidumbre y la indefensión eran nuestros compañeros. ¿A dónde vamos ahora? De viaje. Sí. Se habían llevado a mis hijos. Lo único que me mantenía con vida era la esperanza de volver a abrazarlos algún día. Me llamo Faith von Hassel-Pircio-Biroli. Las luces. Y yo, Jimmy James, piloto de las Fuerzas Aéreas Británicas. Somos patos de feria. Cada día podía ser el último. ¿Nos necesitaban aún los soldados de las SS o intentaban librarse de nosotros? Rehenes de las SS. En el filo de la navaja. Esta es una historia real contada a través de los testimonios de los supervivientes. Los diálogos pudieron tener lugar tal y como se muestran. Creo que cuentan con que nuestros hombres bombardearán el paso de Brenner para que nos revienten. Sus granadas harán el resto. Qué crueldad que nuestros hombres nos enviaran al más allá. ¿Pero sería ese el plan de las SS tal y como pensaba Wings? Intentan salvar sus pellejos. Nos necesitan. Con vida. Si huís ahora, podríais poner en peligro todas nuestras vidas. A ti no te pasará nada. Llevamos 5 años aquí. La mitad de nuestros hombres están muertos. Capitán. Wings. Piense en los niños. La presencia de tantos niños a nuestro alrededor me recordaba a mis hijos. Me los habían arrebatado y eso me rompía el corazón. Id de paseo con ella. Es muy amable. Wings. ¿Jimmy? ¿James? Tal vez fuera nuestra única oportunidad. ¿Pero a qué precio? Olvídalo, Wings. Seremos los primeros. Nos sacrificarán como a perros. Bader está ansioso. No le demos motivo. Me sentí mal por decepcionar a mi amigo Wednesday. Pero las SS se habrían vengado del resto de prisioneros si escapábamos ahora. Esa noche, dormir era algo inconcebible. Los guardias de las SS se habían retirado. ¿Era una trampa? ¿Estaban esperando a que tratáramos de escapar para matarnos? Muchos de nosotros nos temíamos lo peor. A primera hora de la mañana, reaparecieron. Recuento. Están todos, mi teniente. Sigamos. Atravesamos el paso de Brenner hacia el sur del Tirol, la provincia germanoparlante de Italia.
y nos dimos cuenta de que teníamos compañía. Unos vehículos nos iban siguiendo. La gente de Garibaldi venía detrás de nosotros. Era lo que se decía en el autobús. Los soldados de las SS no debían oírnos. No eran vehículos militares. Ahora son dos. Posiblemente partisanos italianos en busca de un objetivo alemán. ¿Podemos hablar, mi teniente? Tenemos compañía. ¿Se ha dado cuenta, teniente? Los partisanos podrían interferir con sus órdenes. No necesito su opinión. Tal vez se equivoque. Tal vez me necesita. Ya sabe cómo acabará la guerra. Seguramente estará usted colgado de un árbol. Sus posibilidades mejorarían si se detiene en el próximo pueblo y nos dejaran libres allí. Créame, tengo buena memoria. Mantengo mis promesas. Tengo órdenes. Como soldado sabrá qué significa eso. No soy el único que está al mando aquí. Si le hiciera estas mismas insinuaciones a Bader, le pegaría un tiro aquí mismo, al instante. No quiero volver a oírle. ¿Qué quería el inglés? Parar otra vez. Jamear. Esos inglesitos no aguantan nada. Kelly había contado Stiller a Bader sobre nuestra conversación. Esperaba no haber cometido un grave error. Los presos especiales tenían un miedo diferente al subteniente Bader, porque era miembro de la SD. Una unidad conocida por su brutalidad, especialmente en esa etapa de la guerra. Y él era el que habría ejecutado, y con gusto, a los prisioneros especiales en un abrir y cerrar de ojos. Al amanecer, entramos en el hermoso Valle Puster. A las afueras del pequeño pueblo de Niederdorf o Vilabasa en italiano, Stiller ordenó detener el convoy. Pueden salir ya, pero si se alejan demasiado dispararán. Seguro. ¿Suboficial? 2 guardias por vehículo. Sí, mi teniente. Los dos líderes del convoy parecían estar perdidos y tener opiniones muy distintas. ¿Ceder? Vamos, Stiller. Estamos perdiendo el tiempo. Los partisanos están cerca y los americanos a las afueras de Verona. No pueden llevarse a los prisioneros con vida. Esas son nuestras órdenes, y lo sabe. Yo estoy al mando, subteniente Bader. Iremos al pueblo a pedir indicaciones y contactaremos con el cuartel general de las SS para que confirmen las órdenes. ¿Si así lo ordena? Así es, subteniente, sí. A sus órdenes. ¿Qué estaba pasando? Sencillamente desaparecieron, con nosotros allí sentados en ese idílico paisaje alpino. A 700 kilómetros al norte, el centro del Tercer Reich se desmoronaba. El Ejército Rojo había llegado a Berlín-Mitte. La sede central de seguridad del Reich, el centro neurálgico de las SS, ya no existía. Lo más importante es que se cayeron sus comunicaciones y por lo tanto nadie podía ponerse en contacto con nadie.
Era imposible que salieran mensajeros desde Berlín. Es posible que pudiera escaparse algún que otro avión, pero las comunicaciones estaban inhabilitadas. Por lo tanto, era el final de las SS, no quedaba nadie al mando, ni ningún mecanismo de control. Muchos de los líderes de las SS huyeron a los Alpes, entre ellos Ernst Kaltenbrunner, el ayudante de Himmler y el inmediato superior de Stiller y Bader. Se dio a la fuga hacia Altausi en el Salzkammergut, donde le esperaba su amante. Kaltenbrunner esperaba utilizar a esos presos especiales como moneda de cambio para sus objetivos personales, en lugar de para el Estado nazi. Quería salvar su vida. Era consciente de su situación en cuanto a los rehenes. El problema es que no sabía dónde estaban. Estuvimos sentados en esos autobuses durante horas. No pasaba nada. Pero la tensión aumentaba por momentos. Debe ser una trampa. Siempre esperábamos que hicieran algo macabro. Y eso alimentaba nuestra ansiedad. Todo el mundo tenía miedo de lo que pudiera pasar. Nuestra madre nos dijo que no saliéramos del autobús. Teníamos miedo. Pensábamos que si alguien se metía en el bosque, podría ser abatido. Sí, estábamos aterrorizados. ¿Qué hacían nuestros guardianes en Niederdorf? ¿Esperar a que llegara la orden de abatirnos? Komm doch, liebe Kleine, sei die meine, sag nicht nein, du sollst bis morgen. Isa Vermeeren, la cantante de cabaret, intentaba mantener la moral alta con su acordeón. Ist dir's recht, na, dann bleib ich dir, treu sogar bis 10. Isa Vermeeren empezó a distraernos con su acordeón. Nos cantaba esas alegres canciones que recordaba tan bien. Auf der Reeperbahn nachts um 1:30. Sing Sie mit. Vamos, Faye. No estoy de humor. Vamos por los niños. No quiero cantar. A mí no me subió la moral. A los otros, tal vez. A mí me parecía algo inadecuado. En esos momentos no estaba de humor. No quería herir sus sentimientos, pero yo tampoco estaba de humor. To mighty London came an Irishman one day. As the streets are paved with gold, so everyone was gay, singing songs of Piccadilly, Strand and Leicester Square, till Paddy got excited, and he shouted to them there. It's a long way to Tipperary. It's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Eran inofensivos intentos de reducir la tragedia de la situación. Nada más. Mamá, tengo hambre. Paciencia, cariño. Comeremos algo. Muy pronto. Recuerdo
que Leon Blum vio berros al lado de la carretera y nos dijo, Cresson, Cresson. Lo que quería decir era que podíamos cogerlos y comerlos. No habíamos comido nada desde Reisenau. Iré yo, Garibaldi. Saldré yo. Y entonces el coronel von Bonin, aún vestido con su uniforme de la Wehrmacht, tomó la iniciativa. Disculpe. Llevamos demasiado tiempo. ¿Piensa salir así sin más? Le acompaño. Eso los provocaría. Esperemos que a mí no me disparen. Ustedes son el enemigo. Saldré yo. Como desee, coronel. Cuando yo dé la señal salen las mujeres y los niños. ¿Bien? ¿Quién está al mando? Suboficial Hermann, coronel. ¿Suboficial? No hemos recibido comida ni bebida desde que salimos. Vuelva al autobús. Déjeme que se lo explique. Las mujeres y los niños necesitan comer. Queda poca comida. ¿Dónde están las provisiones? Llevad provisiones. ¿Satisfecho? Suboficial, este convoy no puede permanecer al descubierto. Somos un objetivo perfecto para el enemigo. Eso no puedo cambiarlo. Llevaré a las mujeres y niños al pueblo. Ayudaremos al teniente a encontrar alojamiento y provisiones. Yo en su lugar no lo haría. ¡Alto! ¡Disparamos! ¡Bonin! Por supuesto, sabíamos a lo que nos arriesgábamos al salir del autobús, pero sentíamos que podía ser nuestra única oportunidad. Ahora o nunca. Eso era lo que pensábamos al salir. Nuestro lema era todo o nada. ¡No se separen! ¡Bonin! No nos obligue a disparar. De repente, teníamos menos miedo. Resulta difícil explicarlo con palabras. O haces algo o no lo haces. Recuerdo que estaba justo detrás de Bonin y él nos dijo: id al centro del pueblo, allí nadie os disparará. Llamen la atención. Los vecinos les ayudarán. Llegamos a la plaza del mercado y dijimos a todo el mundo quiénes éramos. Buenas tardes. Faye von Hassel Pircio Viroli. ¿Cómo está? Faye von Hassel. Encantada. Faye von Hassel.
Nos mezclamos con la gente y les dijimos nuestros nombres. Así estaríamos seguros. Porque ese era nuestro miedo. Nos estaban secuestrando y nadie sabía a dónde nos llevarían. Hay autobuses llenos de gente ahí arriba. Von Bonin! ¿Qué ocurre? ¡Maldita sea! Cálmese, subteniente. ¿Intentáis escapar? Les ayudamos a encontrar alojamiento. ¿Ayudando? Yo le diré quién necesita ayuda aquí. Subteniente. De rodillas. Cállate y ponte de rodillas. ¡Ahora, ya! ¡Vamos! Bader, no. Necesitamos soldados. Idiota. Ahora te espera un consejo de guerra. Bonin, todo se acabará cuando estéis todos muertos. Esas son las órdenes. Era totalmente impredecible. Un día podía levantarse con el pie izquierdo y pensar, voy a cargarme a esa gente, estoy harto de ellos, voy a matarlos. Este hombre y sus secuaces de la SD nos matarían en cuanto tuvieran la más mínima oportunidad. Eso nos había quedado bien claro. Pero primero nos sentimos aliviados. El ayuntamiento de Niederdorf no era el Waldorf Astoria, pero en aquel momento no había nada que nos sentara mejor que una cama de pajas o un colchón. Y por fin pudimos comer. Fue conmovedor ver cómo los vecinos del pueblo se ocuparon de nosotros. Nos quedamos profundamente impresionados por su sincera hospitalidad. Dimos gracias al Señor. Gracias por su recibimiento y por su acogida. Gracias. ¡Qué olor! ¿Qué más? Las SS habían perdido el control sobre nosotros. El general partisano italiano Sante Garibaldi aprovechó la situación para huir y contactar con los partisanos que nos habían seguido desde el Brenner. Intentó tomar el mando, lo que no resultó fácil, aunque esos guerreros se hacían llamar Garibaldini. Sante Garibaldi era el nieto del héroe nacional italiano Giuseppe Garibaldi, pero él no tenía relación directa con el grupo partisano de los Garibaldini. Los Garibaldini se reconocían por sus pañuelos rojos. Eran de izquierdas políticamente hablando, muchos de ellos comunistas. Había otros grupos partisanos que cubrían todo el espectro político y todos con un objetivo común: echar a los alemanes de Italia. Durante la primera fase, los partisanos, incluidos los Garibaldini, utilizaron el clásico estilo de guerra de guerrillas. Pero a partir de otoño de 1944 ya tenían suficiente potencia militar. Podían realizar operaciones militares más complejas contra las tropas alemanas y contra las divisiones de los fascistas italianos. El objetivo de Sante Garibaldi era liberar a los rehenes con la ayuda de estos hombres. En este caso, Garibaldi intentaba, en cierto modo, estar a la altura de la imagen de su abuelo, ser un libertador de nuevo y demostrar que era un importante líder partisano. Pretendía movilizar a los partisanos de la zona y lanzar algún tipo de ataque que liberara a los rehenes. ¿Qué pasaría después? Eso era lo que pensábamos todos, pero el 28 de abril, de momento, éramos felices. Vaya, esto es lo que yo llamo una mejora. Está claro, Wins.
Menudo lujo, Jimmy. Solo hay sitio para dos, Garibaldi. General, Soy el comandante partisano del Valle Puster. ¿Qué es esto? no me detendrá de nuevo, teniente. Yo en su lugar saldría de aquí. Los partisanos del norte no se andan con muchas tonterías. Nuestro comandante es un hombre muy impulsivo. No sabe de lo que es capaz. Comandante, vamos. Señores, Bueno, Menuda mejora. sí. Una cama. Tal vez lo peor pase pronto. Pero la noche fue todo menos tranquila. ¡salud por el Führer! Bonin es un traidor. Debería haberle pegado un tiro ahí mismo. Deberíamos cargárnoslos a todos. ¡A todos! Por supuesto. ¡Salud a todos! ¿No tienen nada mejor que hacer que emborracharse? Los aliados se acercan. Y ellos tienen mucho miedo. Es culpa de esos judíos. Y de los americanos. Y de los bolcheviques. Así es. Esos cerdos. Esos cerdos se van a llevar pronto su merecido. ¡Salud! Los soldados bebieron hasta ponerse agresivos. Una situación peligrosa. ¿Habrían conseguido Stiller y Bader hablar con sus superiores y conseguir el permiso para matarnos? Según parece, no. Si no, ya no estaríamos vivos. Éramos como la madera. Solo se necesitaba una pequeña chispa a medida que la oscuridad se cernía sobre los tejados de Niederdorf. El hecho de que los oficiales al mando de los rehenes no pudieran contactar con Berlín ni con sus inmediatos superiores hizo que la situación de los rehenes fuera aún más peligrosa si cabe, porque solo hacía falta un pequeño capricho de Stiller o de Bader para que les pegaran un tiro. Por tanto, pienso que esos 2 o 3 últimos días fueron muy peligrosos. Al día siguiente, el 29 de abril de 1945, el ejército de Estados Unidos liberó el campo de concentración de Dachau y descubrió sus horrores. Prisioneros medio muertos enviados allí por las SS desde el norte y el este los últimos días antes de la liberación. Un tren lleno de cadáveres. Un terror inenarrable. La reacción general fue de total sorpresa y horror, a menudo seguida por reacciones inmediatas de vamos a matar a la gente que ha hecho esto. Hubo casos de americanos que dispararon a los guardias de los campos de concentración en el mismo instante en el que se encontraron con esos horrores. A veces los prisioneros señalaban a sus guardias, en otras ocasiones los rodeaban. Creo que en Dachau hay casos documentados de tiroteos de guardias a manos de las fuerzas de ocupación estadounidenses. En los juicios posteriores, los miembros de las SS declararon que el plan era quemar los campos con lanzallamas. El 29 de abril de 1945 era domingo. Stiller nos permitió a los prisioneros ir a misa.
¡Bonin! El coronel von Bonin había escapado. Buscaba a un oficial de la Wehrmacht. Vamos, pero tened cuidado. Buscad en cada edificio. Disparadle en cuanto le veáis. ¡Vamos! ¡Atención! Coronel von Bonin, conécteme con el alto mando del ejército destinado en Italia. Con el general Rötiger, personalmente. Sí, señor. Pero, señor, mi coronel, llevamos días sin ningún tipo de conexión. Inténtelo. Siga intentándolo hasta que se conecte. No hay tiempo que perder. Seguid. Niederdorf Águila. Seguid, segunda planta. Bowser, aquí Bowser. Su llamada. Deme. Aquí Bonin. General Rötiger. Gracias a Dios que es usted. Registradlo todo. Estoy en Niederdorf con prisioneros especiales. El reverendo Nímola, las familias Susnik, Gordela y von Stauffenberg. Las SS amenazan con liquidarlas. Bonin, ¿otra vez tú? Ya está bien. Esta vez haré que te pegue un tiro. Teniente... ¡Cállese! Teniente Stiller. La guerra se terminará en una semana. Y lo sabe. ¿Con quién hablaba? Piense en lo que se avecina. Lleváoslo. Señor. Vigilancia especial, vamos. El 30 de abril, el ejército de Estados Unidos tomó Múnich. La carrera de Hitler había comenzado aquí, y ahora se había terminado. Hitler se suicidó ese mismo día. Antes de eso, relevó de su cargo a Heinrich Himmler debido a sus negociaciones secretas con los aliados. Comenzaba el juego sangriento. Stiller, ¿qué hace? ¡Stiller! Destruyendo nuestras órdenes, como puedes ver. Le entregaré el mando a un comité de prisioneros. ¿Se ha vuelto loco? Estos documentos son relevantes. Bonin alertó a la Wehrmacht. Llegarán en cualquier momento. Aquí no pinta nada. ¡Por el amor de Dios, Bader! No puedo contactar con Kaltenbrunner. Estamos solos. Tengo familia. Ahora tenemos que comportarnos. No hay más remedio. Como lo hagas, te pego un tiro. Si la Wehrmacht dispara, también lo harán las SS. Se acabó, Bader. El capitán von Alvensleben está al cargo de los prisioneros. Caballeros, acompáñenme. Baje el arma, Bader. Bader. Esto no ha terminado.
Menudo espectáculo. Las SS acababan de darse cuenta de que era mejor rendirse. ¡Compañía! ¡Alto! ¡SS! Heil Hitler. ¡Adentro! Señora von Hassel. Dos niños. Como usted. La fotografía de mis hijos. No puedo describir lo que sentí al volver a cogerla. Las SS se fueron de Niederdorf sin efectuar un solo disparo. Parecía un milagro. Nuestro terror ya había desaparecido, porque sabíamos que las SS representaban la muerte y la Wehrmacht podía representar la vida. Damas y caballeros, soy el capitán von Alvensleben. Tenemos el control del transporte. Están bajo la protección de la Wehrmacht. Bajo la protección de la Wehrmacht. Eso sonaba extraño. Durante 5 años, Wins y yo intentamos huir de esta gente. Pero en este caso... ¿Cómo os llamáis? Soy Hans Dietrich Schröder. Ajá. ¿Y tú? Sibylle María Herrera. Yo, Sisi von Susny. Sí. Dimos la bienvenida al primer día de mayo en un lugar idílico entre las montañas. En un lujoso hotel en el lago Prax, aún cerrado tras el invierno. Era la primera vez que estaba en un hotel. Y era un sentimiento realmente especial. Jamás olvidaré el tiempo que siguió a aquel día. Fue una de las mejores épocas de mi vida. Nos habían dado una nueva vida. Aún así, yo no podía disfrutarla. Echaba de menos a mi padre, a quien habían ahorcado los nazis, y todavía seguía preocupada por mis 2 hijos. ¿Estaban vivos? ¿Dónde se encontraban? Disculpe por el frío, señora von Hassel. Le traeré ahora algunas mantas. Oh, es maravilloso. Muchas gracias. A usted. ¿Puedo pasar, señora von Hassel? Por favor. Hace frío, ¿no? Debería sentarse. Hable con franqueza. Señora,
He recibido algunos informes. Su padre se defendió con honor. No se doblegó ante el tribunal y defendió sus convicciones con valentía hasta el final. Le acompaño en el sentimiento, señora. Gracias. Ulrich von Hassel, Wilhelm Leusner, Joseph Birma y Karl Gordela son unos traidores cobardes sin honor. Se confabularon con un grupo de falsos oficiales que deseaban asesinar a nuestro Führer como espías y colaboradores de nuestros enemigos. Por la presente, se les despoja de todo honor y se les condena a muerte. A nuestra madre y a mí nos dijeron que nuestro padre ya no estaba vivo. Nos dijeron que fue colgado en un gancho de carnicero. Miré a mi madre, nos abrazamos y lloramos. Así fue como me enteré de la muerte de mi padre. El padre de Benigna, Karl Gordela, fue condenado a muerte en febrero de 1945. Esta es su última imagen. Su hermano Fritz, el padre de Jutta, fue ejecutado unas semanas después. Ha sido muy valiente, coronel. Estamos en deuda. Era mi obligación, teniente. El único que podía hacerlo. Usted habría hecho lo mismo. Y entonces la radio emitió la noticia que todos estábamos esperando. A medianoche, la radio alemana informó al pueblo alemán. Adolf Hitler había fallecido en la Cancillería del Reich, luchando hasta el último aliento por Alemania contra el bolchevismo. El 2 de mayo, la Wehrmacht y las SS se rindieron en Italia. El dictador italiano Mussolini y su amante fueron linchados unos días antes. La guerra se había terminado en Italia una semana antes que en el resto de Europa. El ejército americano avanza sin oposición por el paso de Brenner. Solo unos pocos fanáticos de las SS y de las juventudes hitlerianas se resisten. El 3 de mayo, los americanos toman Innsbruck sin luchar. El ejército americano había llegado a su puerta y la rendición de las tropas alemanas en Italia significaba para los aliados el final de la pesadilla que suponía la fortaleza alpina, el reducto nacional. Esa pesadilla había terminado de una vez por todas. El 4 de mayo, las primeras divisiones americanas llegaron al lago Prax. Ahí estaba, nuestro anhelado Día de la Libertad. Pero después de tantos años en cautividad, era difícil asumir la realidad. La prensa americana se abalanzó sobre nosotros. Un pensativo coronel von Bonin y la pequeña Sissy Susnik y su madre Vera eran los favoritos de los periodistas. El reverendo Nímola con su pipa y la familia Sreda.
Hasta hoy mismo tengo una relación positiva con los americanos que parte desde aquel día. Para mí, fueron mis salvadores. Coronel. El coronel von Bonin fue detenido, como todos los soldados alemanes. Si hay algo que pueda hacer por usted, coronel. Ya veremos, teniente. Gracias, coronel. Suerte. Sabía que, aunque habíamos sufrido mucho, el odio jamás guiaría mi corazón. El ejército americano llevó a los rehenes liberados a Nápoles, Leon Blum y su mujer. Kurt von Susnik hablando con una americana y con el reverendo Nímola. Alexander von Stauffenberg, un hermano del conspirador. Muchos de los antiguos prisioneros fueron trasladados a la isla italiana de Capri e internados allí. Los americanos querían saber a quién habían liberado. Sin embargo, los niños se lo pasaron de maravilla. Capri fue como unas vacaciones para mí. Una época llena de paz y experiencias hermosas. Sonaba el timbre y era Sisi. A veces íbamos a verla en un taxi americano. Y siempre teníamos tiempo para jugar. El sol del sur. El mundo era perfecto. Pero no para mí. Yo no podía apreciar la belleza de la isla. Solo pensaba en mis hijos. Estábamos buscándolos. ¿Dónde estarían ellos en este mundo asesino en ruinas? Y casi como si de un milagro se tratase, mi madre los encontró en un orfanato. ¿Corrado? ¿Roberto? ¡Hola! Uno de los momentos más felices de mi vida. Lo recuerdo perfectamente. La recibimos en la entrada. Estábamos mi hermano y yo. No hubo sufrimiento. La risa de mi madre y un paseo me transportaron inmediatamente a la casa de mi abuela. Fue un día muy feliz. Es todo lo que recuerdo. Gracias a mi madre. Reunidos. Algo queda de esos días. Durante 55 años no pude hablar del tema. Creo que los niños deberíamos haber recibido psicoterapia después de 1945. Fue difícil de asumir.
En aquella época, nadie quería hablar de lo ocurrido. Mi padre siempre decía, empecemos de cero. En 1945, mucha gente decía, queremos olvidarlo todo y empezar de nuevo. Hans Dietrich Schröder llegó a ser ministro, como su padre. Benigna Gordela Clem trabaja como asistente técnico sanitario. Jutta Gordela Tominsky se convirtió en agricultora. El teniente Bertram Jimmy James volvió a pilotar y luego llegó a ser diplomático. Bogislav von Bonin participó en la planificación de la Bundeswehr, la defensa federal. Edgar Stiller fue condenado a 7 años de cárcel. Ernst Bader se hizo policía y no fue procesado. Esos días entre la muerte y la libertad nunca han sido olvidados por los rehenes de las SS.